y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Quiero adorarte. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. A todos aquellos que se han logrado conectar, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a sus hogares. Este es un tiempo especial donde vamos a declarar que la palabra de Dios tiene poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como le has podido adorar en tu casa, has podido exaltar a Dios en esta noche. Yo creo que es una noche de milagros, es una noche de respuesta para tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo declaramos. Yo creo que están los cielos abiertos. Yo creo que hay bendición total para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. El Espíritu de Dios está en cada hogar, en cada familia manifestando su gracia, manifestando su poder. Oramos para que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Así que te animo a que tú ores a Dios y le digas: Señor, háblame, Padre. Yo anhelo una respuesta tuya en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, yo anhelo, Padre, que tú hables a tus hijos. Yo anhelo, Espíritu de Dios, que tú hables a cada corazón. Este es el tiempo, Padre, donde nosotros solamente podemos esperar en ti. Esperar, Señor Dios, en tus promesas. Esperar en tus planes, en tus propósitos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que tienen vacíos en su corazón. Hay personas que tienen dos pensamientos, Señor, no saben qué decisión tomar, pero Padre, hoy oramos, Dios, para que tú traigas la respuesta, Señor, precisa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien que está queriendo tomar una decisión y el Señor hoy te va a hablar a través de su palabra. Tienes que estar con la expectativa, con el hambre, para que el Espíritu Santo sea enviando esa palabra de vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Es tu hambre la que provoca la revelación de Dios para ti en el nombre de Jesús. Así que te animo a que levantes tus manos, que invoques a Dios y Dios se va a manifestar. Dios no te dejará avergonzado ni avergonzada. El Espíritu Santo está para moverse, hacer milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos aquellos que anhelan un milagro, hoy lo creo en el nombre de Jesús. A medida que se va predicando la palabra, ya tú adoraste, exaltaste a Dios. Yo creo que muchas cosas comenzaron a suceder desde el momento que comenzaste a adorar, desde el momento que comenzaste a exaltar su nombre. Ya los milagros comenzaron a suceder, porque donde Dios está, hay libertad en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo se mueve trayendo sanidad, trayendo vida, trayendo esperanza. Es una noche de milagros y algo tiene que pasar. Dígale al que está a su lado: algo tiene que pasar. Declárelo con sus labios: algo tiene que pasar en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi hogar es diferente, mi vida es diferente. Señor, entregamos la salud de todos tus hijos, de todo tu pueblo, Padre, para que los guardes en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda a tus siervos, guarda a tus hijos, Padre. Te lo pido, Dios. Yo clamo hoy, Padre, como sacerdote tuyo, para bendecir, Señor, a tu pueblo. Y bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo sus vidas, bendigo sus proyectos, bendigo sus anhelos. Espíritu Santo de Dios, tu palabra viene con poder a traer vida y esperanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra fortalezca la fe, que tu palabra incremente la fe de tus hijos, Padre, sobre todo aquellos que están débiles en la fe, aquellos que ya no creen, Padre, en el nombre de Jesús, se activa esa fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor dice: no caigas, no retrocedas, estás a punto de lograr una bendición grande. A todos aquellos que han pensado en retroceder, a todos aquellos que han dejado de creer, el Señor te dice en esta noche: no puedes retroceder. Dios tiene un plan de salvación para ti en el nombre de Jesús de Nazaret. No retrocedas, no retrocedas. Puedo ver muchas personas que están su pensamiento en cautiverio, y el Señor dice: hoy te haré libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te haré libre, hoy serás libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre, hoy recibes libertad, recibe libertad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Dios, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Gloria a Dios, este tiempo de oración tal vez es muy corto, pero por eso le animo a que se conecte a la vigilia de mañana, esa vigilia poderosa que nosotros tenemos de 9 a 12 de la noche. Es una vigilia donde el Espíritu Santo se mueve con poder, donde podemos orar un poco más, donde podemos interceder por algunos. Los que se han conectado se han dado cuenta de que el Espíritu Santo se mueve. Los que se han conectado se han dado cuenta de que la gloria de Dios se manifiesta. Así que te animo a que te conectes, al culto del domingo, que estés ahí con nosotros interactuando. Es importante que nos escribas, que nos hagas saber que tú estás ahí, escuchando la transmisión para poder bendecir tu vida, para poder glorificar el nombre de Dios, porque Dios se quiere manifestar en cada uno de ustedes, en cada hogar Dios se quiere manifestar. Y le debemos dar la oportunidad al Espíritu Santo para que nos haga libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted sabe que en estas noches especiales de milagros hemos venido estudiando la Biblia y no hay nada más poderoso, más efectivo que la palabra de Dios. Hay una profecía que es la más segura de todas las profecías, de todas las promesas, y es la promesa y es la profecía de la palabra de Dios. La profecía, su palabra, es lo más seguro que pueda haber. Ahí no hay engaño. ¿Por qué? Porque encontramos tal vez un profeta que puede equivocarse, un siervo de Dios que puede fallar, pero la palabra de Dios es infalible. Por eso estamos hoy estudiando y hoy vamos a estudiar el libro de Filemón. Es un libro demasiadamente corto, cualquiera que está leyendo la Biblia lo puede pasar por alto y tal vez se pierde una riqueza espectacular. Filemón, tal vez a algunos es la primera vez que lo leen, otros ni siquiera sabían que estaba en la Biblia, pues déjame decirte que sí. Está en la Biblia y es importante que nosotros estudiemos esta maravillosa carta. Se pueden sacar bastantes mensajes. Yo tenía listos unos 4 o 5 mensajes acerca de Filemón. Pero qué importante que tú puedas en tu casa analizar, estudiar, recibir lo que Dios te va a hablar. Obviamente seguimos estudiando al apóstol Pablo. Ya con esta carta terminamos las cartas del apóstol Pablo. Entraremos después a estudiar Hebreos, que también es maravilloso. Todavía no se sabe quién es el escritor. Algunos piensan que es el apóstol Pablo, otros piensan que es Apolos, pero eso lo hablaremos después. Es para que te mantengas conectado. Todo lo que viene es espectacular, todo lo que viene es de bendición, porque la palabra de Dios siempre traerá vida y libertad en el nombre de Jesús. Muy bien, Filemón solamente tiene un capítulo, así que lo vamos a estudiar y vamos a analizar qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y aquí comienza siempre el apóstol Pablo hablando dando una saludación. Ahí encuentra un título demasiadamente grande, salutación. Así es como nosotros encontramos las cartas del apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo era un hombre muy educado, era un hombre muy preparado, pero el apóstol Pablo tiene ciertas características. Usted tal vez ve al apóstol Pablo como un hombre que era fuerte físicamente, un hombre alto. Pues déjeme decirle no. Hoy te quiero hablar un poco acerca de él. El apóstol Pablo era un hombre débil, era un hombre bajito, era un hombre superdotado. Él usaba, si estuviera en este tiempo, usara esas gafas de botella, anduviera con un maletín, si estuviera asistiendo a la universidad, anduviera con un maletín de escuelero y con colores y todo eso, porque era un hombre superdotado. No es lo que nosotros tal vez nos imaginamos de que el apóstol Pablo era un hombre grande, tipo Saúl, que la Biblia habla. No era así. Era un hombre más bien pequeño. La palabra Pablo significa pequeño. Era un hombre pequeño, débil, estructura física, aparentaba debilidad. Y este es el hombre que escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, y este es el hombre al cual el reino de las tinieblas le tiemblan, y este es el hombre al cual fue arrebatado al tercer cielo. Este es el hombre que resistía 40 azotes menos uno y después se despertaba, se levantaba y seguía predicando la palabra de Dios. Por eso él es el que dice: diga el débil, fuerte soy. Así que diga al que está a su lado: diga el débil, fuerte soy. No menosprecia al que esté a su lado, no menosprecia a los predicadores, no menosprecia al líder, porque usted no sabe lo que Dios va a hacer con esa persona que aparentemente es débil. Entonces el apóstol Pablo escribe una carta espectacular a Filemón y la vamos a analizar y vamos a entender el propósito de esta maravillosa carta. Versículo 1.
Pablo, prisionero de Jesucristo, desde ahí ya no quiere entrar en ese plan de encontrar esas verdades, prisionero de Jesucristo. Nosotros debemos ser prisioneros de Jesucristo. Si llegáramos a tener millones de vida, todas las millones de vida debemos entregarlas a Cristo Jesús. Todas las millones de vida debemos consagrarlas a Cristo Jesús. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Y el hermano Timoteo, al amado colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, ahí si quieren nombres para sus hijos, ahí están. Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa. Hoy, ¿cuántas iglesias están en su casa? ¿Cuántas iglesias se están congregando? ¿Cuántos hogares están con la familia sentados para recibir este mensaje de salvación? Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo que vale la pena resaltar ahí para que lo tenga en cuenta, lo subraye: prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Mire que el apóstol Pablo se había entregado completo al Señor Jesucristo. Él había sido un hombre educado, se había preparado, él tenía mucho de qué gloriarse, el apóstol Pablo lo reconoce, pero él rinde todo a Cristo y se vuelve prisionero, todo a Cristo. Esa es la manera como nosotros debemos rendirnos a Él. Debemos rendirlo todo completamente, rendir nuestros conocimientos, rendir nuestro intelecto, rendir nuestro orgullo, rendirnos completamente a Él. Ríndete completamente a Él, entrégate completamente a Él, apasionate por Él, enamórate completamente de Él, entrégate. Muchas personas tal vez dirán, no, el fanatismo es malo. Claro, el fanatismo es malo si es hacia una religión. El fanatismo es malo si es hacia un hombre. El fanatismo es malo si es a un equipo de fútbol. Ahí es muy malo. Pero el mundo no lo ve así. ¿Por qué cuando una persona entra en esa búsqueda intensa de Dios le llaman fanático? Y vale la pena entender que lo que el apóstol Pablo está diciendo en palabras nuestras, porque hoy en día no hay prisioneros, no hay esclavos, no se tiene ese concepto de lo que es la esclavitud. Pero cuando el apóstol Pablo habla de prisionero, está hablando fanático de Jesucristo, entregado completamente a Cristo, rendido a los pies de Cristo, vivo para Cristo, estoy completamente adicto, soy adicto a Cristo. Si lo quisiéramos traer a esta época, lo que el apóstol Pablo está diciendo, adicto a Cristo. Amor y la fe de Filemón. Ahí encontramos, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria, estoy en el versículo 4, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe de quienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tengamos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La historia dice que este hombre, Filemón, era un hombre de renombre, era un hombre reconocido, era un hombre prácticamente multimillonario, y este hombre hacía muchos mercados, él entregaba comida, él ayudaba a mucha gente pobre. Entonces, por eso el apóstol escribe de esa manera, dándole gracias a Dios por la vida de él, porque había sido un colaborador, se había entregado a Cristo, estaba colaborando, era un ministro, pero él ayudaba de una manera distinta. Tal vez no era el predicador, no era como Timoteo, no era como Tito. Este Filemón era un hombre que colaboraba, que ayudaba a la iglesia, que levantaba, que hacía obras, que construía templos. Tal vez podemos ver que de pronto compraba sillas, porque en todos los ministerios han necesitado gente que colabore. Todos los ministerios en todo el tiempo han necesitado finanzas. Usted ve cómo la iglesia primitiva se levantó. Ellos vendían sus casas, traían el dinero y le entregaban a los apóstoles, y los apóstoles comenzaban a distribuirlo. Decía que tenían en común todas las cosas, y la iglesia primitiva se levantó de esa manera. El apóstol Pablo también, reconoce eso, resalta eso, le dice a Filemón, eres excelente, eres un colaborador, tu obra vale la pena. Tal vez hay muchas personas que no están predicando, pero aportan, son personas que son fieles,
Entonces, déjame decirte que esos aportes, todo lo que tú haces, lo que haces para misiones, Dios lo tiene en cuenta. Es como si tú mismo estuvieras yendo a predicar el evangelio. Cuando tú aportas, cuando tú bendices la obra de Dios, tal vez financieramente, déjame decirte, es una labor que tú haces. Dios te la cuenta como si tú estuvieras haciendo la obra, como si tú estuvieras predicando. Dios lo cuenta. Y ahí nosotros podemos ver que hay una carta, o sea, muchas personas tal vez podrán pasar por alto Filemón, pero no se dan cuenta que esta historia tal vez parece que desencajara al resto de la Biblia. 66 libros de la Biblia. ¿Por qué no son 65? Precisamente porque hay una carta llamada la carta a Filemón. No, pero esa historia no encaja, no tiene nada que ver con lo espiritual. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros pensamos, pero déjame decirte que sí. Filemón era un hombre que era conocido por el apóstol Pablo. Déjeme decirle algo, el apóstol Pablo era muy exigente. Digámoslo en estos términos, al apóstol Pablo nadie le metía los dedos a la boca. Era una persona con discernimiento, era una persona con los dones del Espíritu Santo, era una persona madura, era una persona que tenía conocimiento. Él sabía cuál doctrina era la verdadera y cuál doctrina era la falsa. Y que el apóstol Pablo dirija una carta a un hombre como estos es porque ese hombre había sido probado, ese hombre había sido analizado y está contado en esta carta como colaborador. Y le da gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por todo el equipo de líderes que me apoya en ese ministerio tan especial, por el equipo de alabanza que nos apoya, por las ayudas que están en los grupos familiares que ya estamos trabajando. Le doy gracias a Dios por las personas que han hecho sus aportes. Le doy gracias y bendigo a esas personas que hacen su aporte, que tienen en el corazón la iglesia. Yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque así como el nombre de Filemón aparece en este tiempo y en cualquier otro, si fuéramos a vivir 200 años, encontraríamos una carta llamada Filemón. ¿Cuántos pastores han predicado acerca de Filemón? ¿En cuántas partes se ha leído acerca de esta historia? Déjame decirte que tu historia también es contada, tu historia también está establecida y para siempre todo lo que hagas, todo lo que inviertas en la obra de Dios será recompensado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tal vez Filemón no esperaba esta carta, y no esperaba que el apóstol Pablo se lo escribiera de esa manera, porque el apóstol Pablo era una persona que tenía cantidad de seguidores. El apóstol Pablo había alcanzado demasiado reconocimiento. El apóstol Pablo era una persona que había fundado, donde llegaba fundaba iglesias, donde llegaba establecía la obra de Dios, había preparado a muchos, no solamente a Timoteo y a Tito, como lo he dicho, había preparado a muchos, había levantado a muchos, y que el apóstol Pablo le haga un saludo y le manda una carta, era demasiadamente importante. No sabemos cómo reaccionó Filemón porque no hay una segunda carta, pero podemos darnos cuenta esa historia tan apasionante. Pablo intercede por Onésimo. Versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo. Yo quisiera decir algo más, pero no quiero perder algo importante que te quiero decir. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es importante entender eso. A quien engendré en mis prisiones. Yo por eso a veces a algunos les llamo hijos y todo eso. ¿Por qué? Porque es algo especial. Hay una paternidad. Y lo que yo quiero brindar, más que una autoridad, es una paternidad a todos aquellos que se conectan, a todos aquellos que vienen a la iglesia, todos esos líderes que estamos formando. Yo creo que lo estamos formando a través de una paternidad. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: yo, cuando prediqué la palabra de Dios, tú te convertiste a Cristo por mi predicación. Y como le digo, la predicación en ese tiempo tenía muchas consecuencias, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre.
no ya como un esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo el provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y la saludación final, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¡Qué espectacular! Y aquí, escúcheme bien, vamos a hacer la analogía de la salvación. Y vamos a estudiar precisamente esa maravillosa historia, Filemón. Y hay unos 4 puntos importantes que quiero que tú tengas en cuenta. Primero, la posición original. Dios creó al hombre perfecto y lo vemos de esa manera. Dios creó al hombre perfecto, lo hizo su propiedad. Dígalo conmigo, yo soy propiedad de Dios. Pero al pecar no solo se apartó de Dios, como había hecho Onésimo. Aquí por eso te digo, hay una analogía y podemos sacar muchos mensajes más. Sino que también el hombre al pecar perdió sus derechos de lo que había recibido. Usted ve que perdió la autoridad del reino. La autoridad del reino se le entregó a Adán. Adán recibió esa autoridad y automáticamente se la pasó a Satanás por causa del pecado. Y el hombre perdió sus derechos. Dios le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y dice la palabra de Dios, maldita será la tierra por tu causa. Y vemos todo el desastre que pasó, el pecado de Adán. Después comenzaron a pecar todas las generaciones hasta que vino Jesucristo de Nazaret, el segundo Adán. Entonces, ¿cuál es la posición original? La posición original es que siempre nosotros nacimos con el propósito de pertenecer a Dios. Tú no naciste con el propósito de pertenecer a nadie. Por eso el apóstol Pablo escribe y es enfático, prisionero de Jesucristo. Soy de Él, le pertenezco, soy suyo. No me pertenezco a mí mismo, no le pertenezco al mundo, no le pertenezco al sistema, le pertenezco a Jesús. Le pertenezco, soy exclusivo de Él, soy de Él, soy de Él, soy de Él. Le pertenezco a Él, soy para Él. Y déjame decirte que tú eres para Dios, le perteneces a Él, le perteneces a Dios, tú eres exclusivo de Él, tú le perteneces, tu vida le pertenece a Él, tú eres de Él, tú eres de Cristo. Entonces podemos ver eso, que nosotros, nuestra posición original es que pertenecemos a Dios, le pertenezco a Dios. ¿A quién le perteneces? Porque tú tal vez haces mucho por el sistema, haces mucho por este mundo, haces mucho por tus amigos, haces mucho tal vez por tu familia, pero no te has dado cuenta a quién le perteneces. Tú no le perteneces al dinero, tú no le perteneces a una empresa, tú le perteneces a Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos decir, en Cristo Jesús, prisionero de Jesús. Prisionero quiere decir estoy con Él, le pertenezco a Él, soy de Él, soy su esclavo, estoy atado a Él, no a una religión, atado a Cristo Jesús, esculpido en el hueco de su mano. Nacimos para Él y le pertenecemos a Él. Y el pecado, el habernos apartado, el habernos separado, perdimos nuestros derechos, perdimos muchos, demasiados privilegios, porque perdimos nuestra posición original. Lo mismo que le pasó a Onésimo. El apóstol Pablo está intercediendo por Onésimo, le habla a Filemón y le dice, yo verdaderamente con la autoridad que tengo te puedo hablar directamente de que tú lo recibas, pero no quiero hacerlo con esa autoridad, yo lo quiero hacer en el amor. Mire la diplomacia del apóstol Pablo, mire cómo él habla, mire cómo él se dirige, le dice, como autoridad te puedo dar una orden, pero no quiero hacerlo de esa manera, lo quiero hacer en amor, quiero pedirte un favor y quiero que lo recibas, y cuando lo recibas él me estará recibiendo a mí. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo estaba diciendo eso por Onésimo?
porque el apóstol Pablo se había desarrollado, el apóstol Pablo se había reproducido también en Onésimo de la misma manera que lo había hecho en Timoteo. Y le dice, por favor, me gustaría quedarme con él es excelente en la obra. Si me gustaría quedarme con él, pero no quiero hacer las cosas de esa manera. Te pido el favor, es un esclavo tuyo, tal vez se robó algo, si te debe algo, apúntalo en mi cuenta, yo te lo pagaré. Yo creo que este hombre Filemón le ha dicho, no, tranquilo, no sé, pero claro que sí, lo voy a recibir como un hijo, no va a ser un esclavo, va a ser como un hijo. Yo no sé cómo termina esta historia, yo no sé la reacción de Filemón, cómo el apóstol Pablo se reproduce, un esclavo que tal vez no tenía ni educación, un esclavo ladrón que pudo haber salido robándose algo, un esclavo que se había ido, pero el apóstol Pablo lo restaura y lo posiciona en algo mayor, porque le dice, más que un esclavo, ya no lo recibirás como un esclavo. Y el apóstol Pablo dice, mi hijo, a quien engendré en mis prisiones, a quien engendré predicando la palabra de Dios, mi hijo. Él está hablando de un hijo espiritual, está reflejando no autoridad, porque el apóstol Pablo, él pudo hacerlo con autoridad, pero él mismo dice, no, yo quiero hacerlo en la paternidad. Y yo te digo, yo te amo en la paternidad de Cristo. Miro el pueblo de Copacabana y los veo verdaderamente como un padre mira a sus hijos. Los veo, anhelo volver a ver la iglesia otra vez reunida, anhelo verlos, anhelo predicarles mirándolos, anhelo abrazarlos a la entrada, anhelo saludarlos. De verdad que ese ha sido como un vacío para mí, para mi esposa, para mi niña. ¿Por qué? Porque ustedes son nuestra familia. Nos hacen falta, hace falta saludarlos, como le digo, hace falta bendecirlos, hace falta ministrarles. Es algo importante, algo que nosotros necesitamos. Se ha convertido en nuestra necesidad, no solamente en la suya. Así que te animo a que le sigamos orando a Dios, porque pronto se abrirá la iglesia. Pero también la posición original, pasamos al segundo punto, que es apuro. ¿Por qué triste apuro? De igual modo que Onésimo huyó a Roma, porque usted mira que eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está hablando desde Roma, él está hablando de que él está en una cárcel y está prisionero. Huyó a Roma y se encontró en una posición peligrosa, porque en Roma obviamente no es lo mismo. Roma era un imperio. Así es como el hombre, así como mismo tiene problemas con la ley romana, y la ley romana no da derecho a asilo, no daba derecho a nada, y obviamente a ningún esclavo. Así como la ley de Dios tampoco, porque en la ley de Dios todos mueren. La palabra de Dios dice, maldito es aquel que le falla una sola palabra de la ley, lo hace maldito. Una sola palabra de las 613 leyes que hay, donde falles una sola, tal vez tú digas, no, yo cumplí todo, pero me faltó una. Cumpliste 612, te faltó una, te haces transgresor de toda la ley. Y la palabra de Dios claramente dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá, lo dice la ley. En la ley nadie se salvaría. En la ley nadie salvaría. ¿Qué pasó? El hombre salió y se fue. El hombre se descarrió, el hombre desobedeció y comenzó la ley. Se encontró con la ley cara a cara y obviamente la ley le sacó todos los pecados. Porque ese es el propósito de la ley, hacer que todos los pecados sobresalgan, que nadie sea salvo en sus fuerzas. Ese es el propósito de la ley. Esa fue la ley, nadie iba a ser salvo. Nadie iba a lograr nada por la ley. Usted sabe que en la ley pocos hombres tenían al Espíritu Santo, pocos hombres tenían la presencia del Espíritu de Dios, pocos hombres podían buscar a Dios, pocos hombres tenían revelación de Dios porque tenían una ley y esa ley les era contraria, todo el tiempo era una ley contraria que los acusaba y los hacía culpables, y así estábamos nosotros. Nosotros éramos extranjeros, nosotros éramos olvidados, nosotros éramos ignorados y éramos altamente culpables de alta traición contra Jesucristo y contra su Rey. Fuimos culpables, somos transgresores, dignos de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Pero un día vino Jesucristo a transformarnos, a darnos vida. Entonces, en ese triste apuro de huida, todos salimos como esclavos, todos quedamos con cargas pesadas que nosotros no podíamos llevar. Y el Señor Jesucristo dice,
que debemos ser libres porque Él es nuestro libertador. Y ahí se cumple el tercer punto. Dios tiene un compañero, así como el apóstol Pablo tenía un compañero que intercederá por nosotros. Esa es la analogía de la salvación que yo encuentro en Filemón. El apóstol Pablo tiene un compañero. Dios tiene un compañero. Dios tiene un compañero. Así, de la misma manera que el apóstol Pablo tenía un compañero, se lo digo de esta manera, Filemón tenía como compañero al apóstol Pablo, Dios tiene un compañero. Algunos creen que Filemón y el apóstol Pablo habían sido tal vez socios en alguna cuestión de negocios, pero se ve que tenían una muy buena relación. Se ve que Filemón apreciaba al apóstol Pablo y el apóstol Pablo apreciaba a Filemón, pero nosotros miramos que en Jesús hay una unidad. El Padre y Jesús son uno solos. Dios tiene un asociado absoluta y totalmente uno con Él. ¿Quién es? Jesucristo de Nazaret. Y lo más importante, para que lo tenga en cuenta, intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Jesucristo de Nazaret está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. ¿Usted qué cree que hacía Jesucristo cuando se iba a las montañas, cuando se iba a los montes, siendo aún muy oscuro, Él se iba a orar? ¿Usted qué cree que estaba orando? ¿Por qué cree que estaba orando? Jesucristo de Nazaret estaba orando por sus discípulos, para que la fe no les falte. De la misma manera nosotros tenemos a Cristo Jesús que está intercediendo por nosotros. Mientras tú duermes, Jesucristo está arrodillado junto a tu cama intercediendo para que tu fe no te falte. Créelo, no te lo imagines, es así, no te lo imaginas. Hay muchas personas que se lo están imaginando, yo no me lo imagino. Yo creo que mientras duermo, Jesucristo está arrodillado intercediendo por mí, por mi esposa. Él está intercediendo, yo lo creo por fe, no me lo imagino, lo creo por fe. Ese es el compañero que tiene Dios y es uno con Él, Jesucristo de Nazaret, y Él está intercediendo y nos está representando, así como el apóstol Pablo representó a Filemón, a Onésimo. De la misma manera, de la misma forma, Jesucristo nos está representando a nosotros delante del Padre. Delante del Padre nos está diciendo, recíbelos. Sí, sé que han fallado, pero Padre, toda deuda que ellos tienen ya fue pagada por mí en la cruz del Calvario. Anótalo a mi cuenta. ¿Usted se había dado cuenta que Pablo hace como si fuera tipo de Cristo Jesús? Hace como si fuera tipo de Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que aquí se presenta una analogía poderosa de la salvación. Así como cuando estudiamos Ruth, se presentó una analogía poderosa de la salvación acerca del pariente redentor, Booz. De la misma manera nosotros encontramos aquí una analogía donde el apóstol Pablo está diciendo, yo te lo pagaré. No es un mito, no es una leyenda, es algo que literalmente sucedió. Y el apóstol Pablo dice, recíbelo a mi hijo, recibe a mi hijo, recíbelo. Recibe como si me estuviera recibiendo a mí. Yo creo que lo mismo está diciendo Jesús. Recíbeme a mis hijos. Recíbelos como si me estuvieras recibiendo a mí. Por eso la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales, porque en Cristo Jesús nos dio acceso. Éramos culpables, teníamos demasiado, le debíamos mucho a Dios. Le debíamos mucho y todos éramos dignos de muerte. Tal vez Filemón estuvo buscando a Onésimo para matarlo, pero después de eso las cosas cambiaron. A Onésimo no era ya el esclavo, a Onésimo lo recibieron en su casa, más que un esclavo. Le dijo, el apóstol Pablo dijo, ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como si me estuviera recibiendo a mí. De la misma manera, Jesucristo de Nazaret le está diciendo al Padre, recibe a mis hijos, coloque su nombre ahí, recibe a mi hijo, recibe a mi hija, como si me estuviera recibiendo a mí. Sí, sé que ellos han fallado, pero Señor, ya está en mi cuenta, ya yo pagué por cada uno de sus pecados, ya yo pagué por cada uno de sus errores, ya yo pagué por cada una de sus transgresiones. Señor, recíbelos, no hay culpa, no hay nada. Señor, ellos están limpios de todo pecado, recíbelos. Él intercede por nosotros, sabiendo que de una manera plena, cuanto hemos ofendido a Dios, cuanto le
Le debemos, cuántas cosas le debo a Dios, pero Cristo Jesús pagó. Jesucristo dijo, ponlo a mi cuenta, ponlo a mi cuenta. Toda nuestra deuda es cargada a la cuenta de Jesucristo de Nazaret. Todas tus deudas, todas tus culpas fueron cargadas a la cuenta de Jesucristo de Nazaret. Eres libre de pecado, ya no eres esclavo. La Biblia claramente dice en Romanos, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Todos podemos ser hijos de Dios si le entregamos nuestro corazón a Él. Y número 4, interviene la gracia. La ley romana permitía que un esclavo huyera y que buscara obviamente un amigo que se haga cargo de él y podría convertirse incluso en su amo y que podría interceder. Onésimo halló a un amigo y ese amigo fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Te digo algo? Yo sé que salimos huyendo, yo sé que estuvimos en pecados y en dificultades. ¿A cuántos les hubiera gustado que el apóstol Pablo lo reciba en su casa y que les dé un consejo especial? Y que el apóstol Pablo diga cómo mejorar su hogar si tal vez tu hogar estuvo a punto de derribarse por algún pecado que cometiste. O si tal vez tienes problemas o tal vez un problema financiero. ¿A cuántos les hubiera gustado encontrarse con el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo les dé un consejo? Muchas personas podrán escribir amén, a mí me hubiera gustado. Pero el apóstol Pablo no solamente se convirtió en el amigo, sino que le predicó. Y este hombre, Onésimo, nació de nuevo. Este hombre nació para ganar, nació para vencer. Porque cuando una persona nace de nuevo, nace para ganar, nace para vencer. Y te digo algo, el apóstol Pablo dice, ¿a quién engendré? En mis prisiones. ¿Cómo nos engendró Cristo Jesús? La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Y qué importante que así como todos nosotros hemos huido al Señor Jesucristo, hay familiares tuyos que todavía están con vacíos, todavía tienen la necesidad de salvación, todavía tienen la necesidad de que alguien interceda por ellos. Y esa persona es Jesucristo de Nazaret. En Él y por medio de Él es la única manera de recibir perdón. Y cuando tú has recibido perdón, tu vida tiene libertad. La plenitud no se logra a través de las riquezas, a través de los amigos. La plenitud se logra cuando recibo perdón por mis pecados. Porque hay algo por lo cual el hombre debe lamentarse toda la vida. ¿Y sabe qué es? Su pecado. Porque todo pecado lleva a la muerte. Que Dios nos guarde. Todo pecado lleva a la muerte. Pero cuando el pecado es perdonado, renacen como hijos. Tú y yo hemos renacido como hijos. Y hemos sido recibidos ya no como un esclavo, sino somos recibidos en el cielo como el mismo Cristo Jesús. Qué importante. Somos recibidos en el cielo como ¿quién? Como el mismo Cristo Jesús. Yo le creo a Dios y creo que he sido recibido y he sido aceptado en el cielo como Cristo Jesús fue aceptado. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí para darme salvación y vida eterna. Te animo a que levantes tus manos y le des gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque la deuda incalculable la pagaste tú, Señor. Tú te presentas delante del Padre y obviamente nosotros somos deudores, nosotros somos culpables, pero tú te presentas y le dices, Señor, todo está en mi cuenta, todo está a mi nombre. Sus errores, sus pecados los cargué yo en la cruz del Calvario. Padre, recíbelos así como me recibes a mí. Recíbelos como si yo fuera yo mismo. El Señor te ha puesto para que seas coheredero con Cristo. Levanta tus manos. Tú eres coheredero con Cristo Jesús. No hay algo más importante que entender cuál es nuestra herencia. Eso es gracia.
Tú no lo mereces, Cristo lo merece, pero tú y Cristo se convirtieron en un solo ser cuando tú decidiste aceptarlo. Si tú aceptaste a Cristo, si tú recibiste a Cristo, Él está intercediendo por ti para que tu fe no flaquee, para que no decaigas, para que te levantes. Él está intercediendo para impulsarte, para que seas diferente, para que seas distinto, para que te levantes. Él está intercediendo para que no quedes en vergüenza. Él está intercediendo para que en este tiempo de cuarentena tú no seas avergonzado, tus finanzas no mengüen en el nombre de Jesús de Nazaret. Él está intercediendo para que en este tiempo de cuarentena tu vida se levante, tu vida se levante. Él está intercediendo para que en este tiempo hagas la diferencia como hijo de Dios, no porque eres un cristiano, no porque entras a una iglesia, sino porque eres hijo de Dios, porque eres hijo de Dios y porque tienes una herencia. Dígale: Señor, gracias porque tengo herencia. ¿Cuántos pueden decir el día de hoy: tengo herencia, tengo herencia, tengo herencia, tengo herencia, tengo herencia, tengo herencia? Gracias, Señor, porque me puedo presentar directamente a ti, así como Cristo se presentaba, Señor, y tenía comunión contigo, Señor, así como Cristo y tú eres un deleite continuo, comunión, Señor. De la misma manera yo ahora, yo me entrego completamente a ti, me rindo completamente a ti, me recibes como un hijo tuyo. He renacido, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, en Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Este tiempo es maravilloso. Gracias, Señor. Ver quién tú eres, he probado y quiero más y más y más y más de ti. Quiero saber quién. Y de la misma manera, nosotros podemos honrar a nuestro Dios también con los diezmos y con nuestras ofrendas. Podemos honrar a nuestro Dios, podemos entregar a Dios de lo mejor. Mire que nosotros le pertenecemos completamente a Él. No olvide su posición original. La posición original es que le pertenecemos completamente a Él. Usted fue creado antes de que el dinero fuera creado. El dinero no es su Dios. Fuimos creados antes. La palabra de Dios dice que fuimos hechos antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos distorsiona. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué lo material nos cambia? ¿Por qué cambia la percepción? ¿Por qué? No le pertenecemos. Tú no le perteneces al dinero. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Él. Al hombre en el huerto no le hacía falta absolutamente nada. El hombre en el huerto lo tenía todo. Dios había puesto todos los árboles y, como le he dicho y lo he predicado muchas veces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ese árbol prohibido, no tenía nada mágico, no tenía veneno, no era un árbol raro, no era el mejor árbol, no tenía los frutos más grandes, no sé si eran peras, eran manzanas, no se sabe qué eran. Pero ese árbol representaba algo demasiadamente poderoso. Dios tal vez dijo de Tilmarín, de Dopingüe: este árbol no me lo toque. Y pudo ser de pronto tal vez un árbol más pequeño. Era un árbol común y corriente como los demás árboles. Dios había plantado el árbol y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y simplemente Dios dijo: no coman ese árbol, porque el día que coman ese árbol ciertamente morirán. No hay comparación, no sé cómo podemos comparar todo eso. Yo he pensado de pronto que a uno lo metan, a las personas que les encanta el chocolate, y que lo metan en un lugar grande, inmenso, haga de cuenta Puerta del Norte, un centro comercial gigante, el que usted quiera, el que usted ha mirado, y lo llenen de Chocobray, y así al azar tomen un Chocobray y le digan: todos los Chocobray son suyos, los puede comer cuando quiera, si quiere viene y se los lleva, todos. Pero este Chocobray que está aquí, precisamente que está aquí, de pronto lo voy a poner aquí encima, o lo voy a apartar, lo voy a poner aquí en esta esquina. Este Chocobray no se lo coma. ¿Y qué fue lo primero que hizo el hombre? Comerse ese Chocobray, comerse ese árbol que estaba en medio del huerto. Había demasiado, o sea, había abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué precisamente tuvo que comerse ese árbol? Hay muchas personas que no, pero ¿para qué colocó Dios el árbol ahí? ¿Por qué no los dejó que sean libres? Él les dio la libertad.
Les dio la libertad de elección y simplemente colocó el árbol ahí. Dios te ha dado la libertad, tú puedes hacer con el dinero lo que quieras. Lo único que te recuerdo es que ese dinero no es tuyo. De la misma forma, como te lo expliqué, la posición original es que tú le perteneces a Dios y todo lo que tienes le pertenece a Él. Y si quieres redimir algo de tu dinero, del dinero que le pertenece a Dios, si quieres redimir algo, tienes que aprender a darle el 10% a Dios. Tienes que darle el 10% a Dios, porque si tú no se lo das es como si tú estuvieras nuevamente comiendo el árbol. Porque cuando el hombre comió el árbol, dice la Biblia, maldita fue la tierra por su causa. No quieres maldecir a tu generación, pero la Biblia claramente dice, malditos con maldición son. ¿Quiénes? Ustedes, porque ustedes me han robado. Malditos son con maldición. Y esa misma maldición es la que pasó en el huerto, cuando el hombre comió del árbol que no debía comer. Cuando el hombre comió del árbol prohibido, inmediatamente ellos salieron y al hombre le tocó trabajar para ganar el pan con el sudor de su frente. Y miramos que las consecuencias, financieramente hablando, fueron terribles. Y el hombre tuvo que trabajar, ya comenzó a haber escasez, ya comenzó a haber pobreza. Si tú quieres redimir tu dinero, quieres multiplicarlo, quieres ver ganancia, no quieres vivir alcanzado, quieres ver provisión, quieres ver multiplicación, comienza a diezmar. Diezmale a Dios de todo lo que reciba y así redimirás. Y así redimirás tu 90% y podrás disfrutar del dinero que Dios te da. Recuerda, la posición original es que tú y todo lo que tienes le pertenece a Dios. Que Dios te bendiga. Te espero conectado el domingo, que tenemos ese tiempo especial que vamos a tratar acerca del 2. No te voy a decir cuál es. Simplemente prepárate. Puede ser el colérico, puede ser el flemático, o puede ser el temperamento supino. No sé cuál vamos a tratar, pero el día de mañana vamos a tratar un tema especial en la vigilia, donde nosotros vamos a orar precisamente por esos dos temperamentos que nosotros hemos estudiado y vamos a ver cómo reaccionan, cuál es la reacción de ellos, y vamos a orar demasiado para que Dios sea transformando. Las personas que tienen debilidades en el área melancólica, vamos a orar, y si tienes un familiar o tus hijos ves que tienen esas debilidades, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a dar algunas formas para lograr tener el carácter que Cristo quiere que tengamos. Y levanta tus manos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendigo las finanzas de tus hijos, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor, por todos los que están conectados y los que se conectarán a estas transmisiones, porque hay muchos que faltan por conectarse. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus finanzas, Padre, redime, Dios, en los fieles, las personas que han sido fieles, redime ese 90% para que se multiplique, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los recursos se multiplican en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque vemos cielos abiertos. Tu gloria está aquí, Señor, tu poder está aquí. Espíritu Santo, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo los recursos y declaro que serán inagotables. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.